¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Muy buenas, amigos todos. La humanidad es buena. El título de ese programa, lejos de parecer un tanto simplista, realmente para nosotros, para el equipo de Confía, es toda una afirmación. Afirmación que, con toda seguridad, compartís allí donde la vida pues, nos ha ido situando a cada uno de nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Observemos una conversación entre dos o más seres humanos, allí donde se produzca, y con discreción, así inadvertidamente, escuchémosla. Quizás podamos compartir o no aquello que escuchemos, pero observemos que, equivocadamente o no, todo el mundo tiene poderosas razones para adornar las circunstancias de su vida, y sin atrevernos a juzgar los tiempos, datos o impulsos, pues que motivan a cada uno de ellos. Todos, absolutamente todos estamos sujetos a nuestro propio carácter, a las circunstancias, a los intereses, a las bondades o las intenciones con las que nos movemos. También, lógicamente, el medio ambiente, como es la familia, la patria y Dios, si no hay, la religión a la que abrazar o en muchos casos a rechazar. Pero siempre hay un detalle que no debemos de perder de vista. Por equivocada que aparentemente parezca ser una persona, por interesada en sus cosas, ya esté sumergida en el mar de la alocada compañía o en el de la soledad. Siempre dispuesto, todo el mundo agradece el hecho de ser escuchado, aunque en ocasiones sea para hablar de cosas tontas o incluso serias. Porque, amigos, todo ser humano está cargado de poderosas razones para él en el que sustentar el edificio de su vida. Ay, que cuando la vida lo derribe, eso ya se nos escapa, ¿verdad que sí? Todo niño alberga lo bueno, la luz en su naturaleza, porque al crecer en la celda del olvido, en la de los intereses, parece que esa luz se diluye, pero no es así. Entonces, y para cerrar, escuchemos las poderosas razones del que grita. Quizá es porque está precisando ser escuchado. Ay, hasta el ser más envuelto en su propia tiniebla, se conmovería al recibir una mirada de luz, una palabra amable y llena de comprensión. Todo esto, amigos, haciendo una síntesis, lo resumo en lo siguiente. Podemos pensar que la humanidad es buena, pensando además que el concepto de bien y mal es relativo. Realmente, en términos exactos, no existe. Y que todo el mundo desea amar y ser amado, escuchar y ser escuchado. Y a partir de ahí, amigos, pues paso a la palabra. Totalmente de acuerdo, Juan, totalmente de acuerdo. Todo el mundo, si ha sido amado, sabe amar, ¿no? El problema es que si no ha conocido ese amor, ¿no? Entonces, eso es el problema de esta humanidad, ¿no? La gente que no puede llegar a conocer el amor por las circunstancias en las que nace, por lo que sea, ¿no? E incluso por las cosas que ha pasado en su vida. Pero si todo se da, como tú has dicho, en un ambiente que está bien, pues es así. La bondad sale por naturaleza, porque es que el ser humano es bueno cuando ha recibido el amor, que es la energía que nos debería nutrir siempre.
Y luego hay otra, yo pongo pongo otra cosa, otra cuestión, ¿no? Una cosa, además, no toda la bondad sirve, ¿no? Porque una cosa es el buenismo, ¿no? Y otra cosa es ser bueno, ¿no? Es que se confunden muchísimo, ¿eh? Que se confunden muchísimo. Pero realmente a veces las personas buenas tienen que ser buenas primero consigo mismas, ¿vale? Y saber poner límites, haberse primero hecho ellos un examen interno, ¿no? Para luego poder dar esa bondad con conciencia. ¿Pensáis así? ¿Dónde está Es- Josep? sí. Bueno, yo creo que, claro, que el tema de hoy es un tanto paradójico porque afirmar que la humanidad es buena cuando estamos viendo a nuestro alrededor todo lo que estamos viendo, pues bueno, puede incluso parecer hasta una provocación de este equipo, ¿no? Pero no, yo creo que se trata de una paradoja que es importante que clarifiquemos, ¿no? Porque, en primer lugar, mm, hay que dejar claro una cosa, y es que afirmar que la humanidad es buena, en el caso de que lleguemos a esa conclusión, no significa en ningún caso que neguemos el dolor. Eso nunca. Nunca podemos cerrar los ojos ante las sombras, ni tampoco, como tú dices, Lourdes, edulcorar lo que es la realidad con ese buenismo, ¿no? Realmente cuando hablamos de que la humanidad es buena o no, lo que estamos haciendo es una invitación realmente a mirar un poco más profundamente, porque realmente yo creo que ahí es donde está la clave, desde dónde estamos viendo a la humanidad, ¿no? Entonces, si la vemos desde un poco, si me lo permitís, desde un aspecto más superficial, entendiendo como superficial, digamos, la comunicación que tenemos en nuestra vida cotidiana, pues las redes sociales, las conversaciones, las lecturas, los periódicos, la televisión, los cuchicheos, los susurros, pues es posible que estemos hablando justamente nada más que de comportamiento humano. Pero otra cosa creo que es muy distinta y es la esencia humana. Y yo creo que el tema se puede plantear, bueno, desde dónde estamos enfocando la vida cuando hablamos de si la humanidad es buena o no lo es. Que estamos realmente hablando de una dualidad. Y toda dualidad, como ya hemos hablado en otros programas, eh, aquí en Confía, pues debe de ser como una especie de disparador de alerta de que algo, que estamos bajando nuestra vibración y que estamos cayendo en las garras de la dualidad del ego y estamos de nuevo enfrascados en ese mundo confrontado donde la separatividad, lo cual separatividad, unidad, está muy relacionado a bueno y malo, es un poco lo que tal vez está guiando nuestro discurso. Por lo tanto, para empezar, yo empezaría proponiendo, cuando hablamos de si la humanidad es buena o no, que ya de por sí es un juicio de valor, es importante ver desde dónde estamos enfocando esa realidad. Sí, porque como almas, desde luego como almas somos buenísimos y valientísimos, porque el trabajo que venimos a hacer en la tierra es importantísimo, ¿no? Te toque donde te toque nacer y es durísimo, porque Ujú. allí ya estamos vibrando en amor. Allí las almas están en un amor más grande, ya lo he dicho muchas veces. Entonces, imagínate, bajo aquí sabiendo lo que voy a vivir, cómo voy a afrontarlo, lo que voy a volver a sufrir, lo que sea, ¿no? Entonces, como almas, desde luego, somos buenísimas y valientes. Y lo que pasa que sí que la vida aquí en la Tierra te hace ir haciendo, es una escuela maravillosa para reconocer esa bondad que hay en ti. Es así. Sí, sí. A mí me viene a recuerdo la frase esa cuando le preguntan al maestro, le dicen, mejor dicho, le dicen, maestro bueno. Que el maestro dice, no, bueno solo es el padre.
Sí, bueno, se lo soy padre. Eh, yo fijaos, yo contemplo, participo totalmente en lo que estáis diciendo, y participo desde la perspectiva de que me gustaría amar más profundamente a la humanidad. Y amar a la humanidad significa quizás un poco entender en ese drama shakespeariano en el que la humanidad se encuentra. Decimos, la humanidad es buena, sí, claro, pero entre comillas, es buena. Yo diría más bien que la humanidad actúa en general, y cada persona actúa en general, en función de su propio escenario, de su propia conciencia, de sus propios intereses. Y desde esa perspectiva realmente es buena en general. Yo me resisto a pensar que la humanidad no es buena. Ahora, eso sí, no dejo de interpretar y de confiar, de creer más bien, de que hay alguien o algo que se dedica a amargarnos la vida como humanidad. Tampoco quiero decir que ese algo que se dedica a amargarnos la vida como humanidad no lo haga realmente para que aprendamos, experimentemos desde la perspectiva del alma de la humanidad. Claro que sí, pero en lo aparente, en lo cotidiano, vemos que hay una humanidad, y quizás estaréis de acuerdo, hay una humanidad que desea trabajar, vivir en paz, ser amado, amar, tener los hijos, que todo vaya bien, que la vida sea beatífica y benévola en lo posible. Y hay otros que se dedican precisamente a todo lo contrario, a abusar precisamente de esos que pretenden que la vida les sea benéfica. Ay, ay, ay. Creo que desde esa perspectiva, en la humanidad muchas veces estamos manipulados y lo vemos hoy en día, por el amor de Dios. Si hay miles y miles de personas que están en la picota prestas a morir por mil guerras asquerosas, y hay unos cuantos que están prestos a apretar los botones que las destaquen. No, eso no lo entiendo. Ni quiero entender que la humanidad hace ese juego. Simplemente, a lo mejor somos tan tontos que nos dejamos llevar por ese juego. Quiero entender, y ya con esto ya termino, que es tan buena una persona con ojos azules y cabellos rubios, con una vida placentera, económicamente bien, como la de un niño que está recogiendo basuras en las afueras de Manila. ¿Qué diferencia hay? Y que lo hace aparentemente bueno o malo a uno o a otro. Esa es la pregunta que a veces me cuestiono. Pero fíjate, Juan, es posible Sí. que también es posible ver que a estas personas a las cuales tú te refieres, porque que generan sufrimiento, porque va absolutamente ligado. Una persona que sufre genera sufrimiento a su alrededor. Eso es una regla matemática, eso no falla. Una persona que sufre está generando sufrimiento a su alrededor. Seguro. Detrás de ese sufrimiento, ¿qué es lo que hay, no? Porque habría que un poco diseccionar qué hay detrás de ese dolor. Porque el sufrimiento Claro. yo no iría a un mal ajeno, universal. A veces no es necesario. No digo que no exista, pero yo creo que gran parte de lo que nos sucede y de lo que atravesamos está generado por nosotros mismos, ¿no? Por una acumulación de seres que viven una conciencia realmente que está confundida. Y estar confundida no significa que haya un mal intrínseco en su naturaleza, sino que es una No. conciencia que Claro. está confundida, que se cree aislada. Y entonces lo que hace es defender una identidad un tanto frágil, sobre todo, y eso es el impulso verdadero, el más importante, que está actuando desde el miedo a desaparecer. Y entonces, claro,
ese miedo a desaparecer, a no ser visto, a ser abandonado, a morir en soledad, a no ser reconocido, pues es de ese miedo es del cual surgen gran parte, por no decir casi todas, las formas de sufrimiento que estamos viendo en el mundo. Entonces, pero lo que pasa es que si nosotros lo vemos también a ese mismo nivel, lo vamos a ver dual. Pero yo creo que existe todavía una grieta en ese muro de sufrimiento en el cual pues se cuela la luz. Y por esa grieta que se cuela la luz, yo creo que todavía en el fondo de esa distorsión, de estas conciencias distorsionadas, yo creo, o al menos creo firmemente, y lo creo cuando me pongo la mano en el corazón, y estoy seguro de que tú también, Juan, esto de que sigue habiendo aún así una búsqueda equivocada de ese amor, de esa calma, de esa identidad universal. Tan solo que se busca por caminos inadecuados que solamente provocan más sufrimiento. Totalmente de acuerdo. Mira, entiendo lo de Juan porque yo he estado en Filipinas y he visto esas montañas de basura y he visto a los niños allá y es duro, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Eh, lo que pasa es que esto no va por ponernos al mismo nivel de sufrimiento, esto va a por elevar la vibración, ¿no? Lo que tiene que hacer el ser humano cuando está pasando el horror ante sus ojos, pues estas guerras, y yo no veo noticias, pero bueno, que están pasando, pues es vibrar alto y mandar luz y compasión. O sea, es lo primero que hay que hacer. O sea, no vamos a salir desde el mismo nivel de vibración que están esas personas. Es que es imposible. O sea, nos ponemos igual, entonces nos ponemos en la misma dualidad y esto es tremendo. Si quieres realmente ser bueno y servir a la humanidad, ocúpate de ti, ¿vale? Y manda luz. Somos seres lumínicos. Si todos ampliamos nuestra vibración, entre todos podemos acabar con lo que sea, con las guerras. Esta guerra nos está poniendo a prueba a la humanidad, está poniendo a prueba a la humanidad quién está vibrando en dualidad y quién no. Entonces, cuanto menos vibremos en dualidad, más avanzamos ahí. Pero vibrar en dualidad, no vibrar en dualidad, o sea, salir de la dualidad significa que todo lo que las circunstancias que pasen en tu vida las estás alimentando desde el amor, ¿vale? Aunque haya una persona que te haya caído muy mal, vas a entender todo el proceso. Entonces, eso es lo que hay que hacer ahora, entenderlo desde el más alto nivel de amor y poder expandir esa vibración a todo el mundo. Es que es eso. Y entonces... Perdón, te he interrumpido. Lourdes, sigue. No, estoy, Juan. Vale. Yo estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que, fíjate, intento ponerme de parte de alguna humanidad que a veces, incluso oyéndonos a nosotros y hablar, diría, esta gente habla suajili. Es porque no entiendo nada de lo que dicen. Pues y que no se por pongan ello, las no, claro, y no por ello tienen menos derecho que nosotros a habitar claro. y respirar el aire del planeta. Hablamos de nivel de vibración, pero quizás es que hay una parte, yo intento ponerme de parte de esa humanidad que le importa un pimiento el nivel de vibración, que no forma parte cotidiana de sus vidas, que les hablas de luz, somos luz, y ves, me está hablando de su ágil, y yo eso no, a mí dame trabajo y que me quiero a la familia y que todo me vaya bien. Yo creo que debiéramos de contemplar a la humanidad, y a lo mejor voy a cometer una herejía, pero lo digo muy convencido. Debiéramos de contemplar a la humanidad como restos, cada uno de ellos, de procesos evolutivos, diferenciados en el tiempo y en la forma. ¿Qué digo con esto?
Hay personas, hay una parte de la humanidad, evidentemente, que es, no quiero decir que sea la clásica humanidad despierta, entre comillas, sino sí una humanidad más sensible a sus cosas, a los pensamientos, a los impulsos de su corazón, más sensible a las llamadas de la luz y que reacciona. Y como seguramente casi todos nuestros amigos que nos están escuchando están en esa situación, porque si no, no estarían aquí, no estarían escuchando a estos tres parlanchines. Sí, Tienen toda la razón. Son sensibles y están despiertos a cierta sensibilidad, a cierta limitación. Pero, ¿qué pasa con esa humanidad que nace, crece, vive y muere y en el interín lo único que intenta es hacer las mejoras, las cosas lo mejor posible sin saber por qué? Esa humanidad que no está despierta a los grandes avatares ni está despierta a las grandes doctrinas. Simplemente intenta ser lo mejor posible como ser humano que es. A esa, yo, me seguís, ¿verdad? sí, Lo que quiero decir. Esa pero humanidad, perdón, te vio ya. Voy a poner una cosa. Quizás podría decir que la primera parte de la humanidad sensible, luminosa, vibracional, quizás a lo mejor su cuna no esté aquí, ahora, en este espacio-tiempo, cuidado. Y hay otra humanidad más sujeta a la Tierra que posiblemente sí sean los más genuinos en estos momentos hijos de la Tierra. Y por lo tanto es un proceso evolutivo de hijos de la Tierra. No sé si he dicho una herejía, Josep. No, 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 no. No, pero yo lo que yo creo, pasa es que, sí, sí, perdón. Adelante, adelante. bueno, que Lourdes. no, yo creo que todos tenemos un proceso evolutivo en esta vida. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Una persona, una alumna mía que siempre se quejaba del trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, ay, qué rollo y la gente y tal. Y un día le dije, pero bueno, sé abundante en el sitio de trabajo que te está dando el sustento en estos momentos, inténtalo mirar con el mayor amor posible. Y entonces esta mujer le cambió la mirada, intentó sacarle el mejor jugo a aquel momento en su trabajo, día a día, con presencia y tal, y consiguió un trabajo mejor. Quiero decir que todo es aprender a ir a favor de la energía, no ir en contra. Pero ahora, Lourdes, permíteme una pregunta. Hazle que reflexione, por ejemplo, a un señor que está llevando un anda en Semana Santa y sudando y de venga, de arriba, va, el Cristo tiene que ser el Cristo. O a una mujer, por ejemplo, que va todos los días a misa y recena sus novenas, sus rosarios. Háblale del espíritu crístico en ella o en él. No lo No. sabes, Juan. Porque hay gente que vive Ya, la religión tan claro. profundamente que llegan a ese estado de conciencia perfectamente. O sea, todo depende de la dualidad que hay en ellos o que no haya en ellos. Y ya está. Y la capacidad de perdonar y la capacidad de no tener rencor y la capacidad de muchísimas cosas, ¿no? Está en ello. Sí, sí. Sí, lo importante es tener en cuenta que de esta es que aquí hay una trampa ya en el propio título del programa hay una trampa, ¿no? Porque nos erigimos en evaluadores de la humanidad y en ese momento nos ponemos en un nivel de conciencia que no nos corresponde, para el cual no estamos preparados. Entonces hacemos una evaluación global con una mente colectiva y perdóname o perdonadme, y estamos aquí absolutamente todos en un camino de despertar. Ninguno de los que estamos aquí, ni de los que nos escuchan, estamos despiertos completamente. Todos tenemos asuntos pendientes, todos, por despertar. Entonces, claro, elevar es una entelequia mental, elevarnos a un nivel de conciencia global donde valorar la actuación de la humanidad. Pero claro, ¿y esto por qué lo hacemos? Pues porque muchas veces seguimos, es una estrategia de un ego un tanto sutilizado, más espiritual, que está buscando, entra por la puerta de atrás de nuestro templo espiritual e intenta, pues, digamos,
arengar a las masas o arengar a que despierten. Pero todo eso deja de ser un engaño, porque realmente la luz, únicamente la luz, procede de una conciencia individual que no juzga. En el momento que juzgamos, estamos siendo presos de esa trampa en la cual pues esperamos que toda la humanidad sea buena para que entonces nosotros sentirnos en paz. Y ese no es el camino contrario. Aquí estamos hablando de la revolución silenciosa. La revolución de la presencia es una revolución individual. Y fijaros, ¿y esta revolución individual dónde se concreta? Fijaros qué frase os voy a soltar. El sufrimiento que vemos a nuestro alrededor nunca prueba la maldad de la esencia del ser. O sea, no podemos argumentar que el ser es malo por el hecho de toda la maldad y sufrimiento que es evidente y no podemos negar que vemos. Lo único que prueba el sufrimiento es la distancia que los hombres, cada uno de los hombres a nivel individual, no a nivel global, a nivel individual, tienen con respecto a sí mismos. Es lo único que diferencia. No se niega, pero realmente la verdadera interpretación lumínica, si es que me permitís que emplee ese término, es que ese sufrimiento distancia, cuando vemos a estos líderes que están generando esta separatividad, esta confrontación contra natura, que cada vez hay una masa silenciosa que repudia más, con más fuerza, con más energía, aunque parece que todo va peor, pero esa energía, esa masa silenciosa cada vez es más exigente, pero no exigente desde la lucha, desde la confrontación, sino exigente desde la propia conciencia, y cada vez nos levantamos con un no al sufrimiento. Esas personas y en cierta forma, no hay que olvidar que no son, estos que generan el sufrimiento no son estos seres lejanos que viven en países asiáticos o países Claro, ultramodernos que vemos en la televisión. No, en absoluto. El sufrimiento lo estamos creando cada uno de nosotros en nuestro día a día, cada vez que no comprendemos, cada vez que juzgamos, cada vez que criticamos. Eso es, con todas esas pequeñas incomprensiones, estamos energéticamente, como diría Lourdes, estamos soportando ese gran sufrimiento, porque estamos revitalizando esa llama de oscuridad, llama de oscuridad, eso no queda bien, con esa fuerza de oscuridad que incrementa esa distancia de los seres humanos con respecto a sí mismos. Pero ojo, vayamos al lado contrario. Y esto también es muy importante, porque amar desde esta mirada tampoco es portarse bien. No se trata de portarse bien. Es amar, en este caso, es reconocer al otro como no separado de ti. Y en el momento en que tú amas a los demás, en el momento en que tú ves a los otros como no separados de ti, independientemente de la manifestación, de cómo manifiesten esa búsqueda de su verdad, entonces yo creo que ahí estamos progresando. Pero estamos justamente apuntándonos, alistándonos a esa masa silenciosa que realmente está transformando la sociedad. yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo sé, además esto, reconocer a los demás. Efectivamente, así es. Y os digo que humildemente pido perdón si no he sabido expresarme adecuadamente. Para mí la humanidad, independientemente de que es una, la humanidad es una, y lo que nos une o nos separa entre nosotros, como es por propia ley cósmica, es el grado de vibración. Es decir, por la vibración de un grupo de personas se produce una atracción y las gentes se reúnen por vibración, por gustos, por inquietudes, por anhelos. Es evidente. Nosotros, por ejemplo, estamos reunidos por una vibración que nos permite, que nos impulsa a hacer estas cosas. Otras personas se reúnen por otro tipo de vibración. Jamás, amigos míos, jamás diré que una es buena y la otra es mala en sentidos peyorativos o no. Simplemente pienso que todos nos reunimos por pura ley de atracción, por pura ley de vibración, y que esa atracción, esa vibración, está en función de la experiencia que se tiene en la vida.
de ahora y de antes y del propósito del alma. Pero en todo ese conjunto, la humanidad, entre comillas, es buena. Cada uno, como tú decías, Josep, reencontrado, reconocernos en su propio grado de vibración. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, así es. ¿Hay algún comentario? Bueno, esto... bueno, dice, ¿y el que se levanta a trabajar todos los días a las 3 de la mañana? Yo lo he hecho. Y me acordaba de todo cuando me tenía que levantar a las 3 de la madrugada. Pero había que llevar el dinero a casa. Había que trabajar y había que ganarlo. Era mi rol en ese momento. Sí, con Y a aceptación. lo mejor en ese momento, pues voy a decir una cosa, a lo mejor en ese momento, y siguiendo las santas directrices de alguien, podía haberme gustado más irme aquí en mi cuartito de meditación, entonar un mantra y empezar a hacer una meditación profunda a las 3 de la mañana. Pero no, me tenía que ir a trabajar. Claro. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Puedes estar en presencia en todo. Sí, Ahí está, Entonces, no ahí se está. trata de lo que haces, sino de cómo vives aquello que haces, ¿no? Correcto, Josep. Pero por otro lado, también es importante que distingamos lo que es la capa superficial de lo que es la esencia, porque muchas veces vemos personas que actúan bajo capas de miedo, de trauma, de endurecimiento, de dolor no resuelto o no completado. Pero estas personas, yo no conozco a nadie que sea que se mantenga en esa línea de sufrimiento. El ser humano, yo creo que por naturaleza, aunque no lo veamos, aunque aquellos que podríamos tildar superficialmente de intrínsecamente malos, incluso ellos tienen momentos en los cuales esto pues tienen algún tipo de, digamos, si me permitís, ternura espontánea o de a una ayuda desinteresada, aunque sea a un pequeño círculo reducido. Por lo tanto, si eso es así y lo admitís que esa esencia pues se produce incluso, se manifiesta hasta los seres, entre comillas, más perversos que podamos encontrar en manifestación, yo creo que también podemos ver o podemos concluir que la gran trampa de nuestra época es confundir justamente la superficie con la verdad. Ver solamente el síntoma y olvidar realmente el fondo que realmente hay detrás. Porque detrás de toda de una expresión de sufrimiento hay siempre un dolor que todavía no está resuelto, ¿no? Y entonces, lo cual no significa ojo, porque ahí siempre hay quien salta y dice, entonces estás justificando cualquier... No, en absoluto. Ni cualquier tipo, ni, ningún tipo de violencia es justificable. Y eso no significa que haya que admitir que tengamos la capacidad de penetrar compasivamente. Compasivamente es como una especie de empatía en el cual tú comprendes desde el ser de la otra persona por qué está generando ese sufrimiento, por qué sufre y por qué genera ese sufrimiento. Entonces yo creo que ahí hay una aproximación y por supuesto a niveles esto pues digamos no muy demostrables, yo creo que algo comienza a cambiar, aunque no sea de forma directa. Cuando tú empiezas a tener compasión por alguien y actuar con compasión con esa persona, tú ya la estás moldeando, aunque no lo pretendas. No sé si eso os ha pasado alguna vez. sí, 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 eso pasa, eso pasa. Y luego también creo que bueno, la mirada anterior siempre es la que te va a dar la verdad. Siempre hay que volver al corazón y siempre hay que ir por ahí, ¿no? Lo que tú has dicho, muchas veces reconocemos en el otro, si tú puedes reconocer que aquella persona y la acusas de algo, es porque tú lo llevas dentro, si no, no lo podría reconocer. O sea, que tenemos que Totalmente. pensar
en eso. O sea, si tú desconoces esa parte de ti, no la vas a poder reconocer en otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices a uno, este es un envidioso. Bueno, porque es que yo lo sabes porque tú lo has sentido en ti, ¿no? Y esto es muy importante, entonces es el momento de la compasión, sentir compasión por ti, sentir compasión por él, porque la persona que envidia en realidad es una persona que se siente vacía y que busca fuera lo que no tiene dentro, ¿no? Es que Y esa manifestación y revolución silenciosa comienza justamente gracias a esto que tú comentas, porque es una revolución individual. Y justamente es el camino, y perdona que te haya cortado, que justamente hemos de empezar a recorrer para esto descubrir y ayudar a descubrir a los demás realmente la verdad que somos. Y perdona. no, no, claro, es que cuando descubramos esto, ¿qué es lo que pasa? Por eso, ¿por qué en el mundo hay tantas cosas, no? Porque ya hay una masa crítica que lo ha descubierto y entonces está viendo todo mucho peor, ¿no? Y entonces es ahora un poco, pues, a ver si en ese aspecto podemos ir subiendo la vibración. Cuando más baja tendríamos que tener, ¿no? Pues se trata de verdad, ¿eh? Esto va de frecuencias vibratorias, no va de otra cosa, ¿eh? Y entonces, si lo logramos, se acabarán las guerras. Es difícil, pero yo confío. Yo confío también y comparto plenamente la definición que vosotros hacéis del tema de la compasión. Imaginemos por un momento que nos ponemos en un patio de butacas, ¿vale? Nos sentamos. Invito a los amigos a que se sienten en un patio de butacas. Y de repente se va a abrir el escenario y van a aparecer un montón de actores que no tienen libreta ni saben lo que tienen que decir. Sería divertido. Habría que sentir compasión por ellos. Pues, amigos míos, esa es la humanidad. Es decir, contemplemos a la humanidad no desde la perspectiva de los muy despiertos, yo desde luego no lo soy, pero contemplémoslo desde la perspectiva de que gentes que estamos todos aquí, nadie sabe conscientemente de dónde viene ni a dónde va. Nadie sabe conscientemente de quién es, qué es y por qué hace esto y lo otro. Nadie sabe conscientemente de que la ley de causa y efecto le ataca o le machaca por aquí o por allá y no sabe por qué. Estamos todos, como humanidad, sujetos a un olvido absoluto de ciertas cosas que seguramente nos hacen a veces incomprender la vida. Y aún así, esa es la humanidad. Estamos todos, hemos bebido todos las aguas del olvido. Y aún así, somos capaces de componer y de cantar y entonar la novena sinfonía de Beethoven como la cumbre de la hermosura y de pergeñar planos para trazar cámaras crematorias. Es decir, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y quizás a lo mejor todo se deba a que no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Y a lo mejor es necesario que sea así para aprender y experimentar. Y yo creo, ahora, Pero sí. hasta ahora ha sido necesario que sea así, ¿vale? Yo creo que a partir de 2012 entró y ya Bueno, el plan consciente y entonces es un cambio de era. Entonces, ahora tenemos que cambiar, tenemos que saber que todos tenemos, nuestro poder está dentro de nosotros y que hay que ir hacia adentro y hay que hacer nuestro viaje, hay que comprender todo lo vivido, aceptar todo lo aceptado, ¿no? Amarnos desde el momento más bajo nuestro hasta el momento más alto, quiero decir, hay que amarse. Nuestro único lo único que tenemos que hacer en esta vida es amarnos, amar a este ser que somos nosotros. O sea, no tenemos sí, otra obligación. O sea, lo único, amarnos a nosotros, porque es la única manera que vamos a tener esa vibración que nosotros necesitamos para manifestar una vida buena. O sea, o encontrar la vida buena en todo lo que es y todo lo que hay. Pero lo único que tenemos que hacer es amarnos. La única obligación es amarte a ti mismo. Y eso no pero nos enseñan, no nos lo han enseñado, pero ahora a partir de hay, ahora yo creo que se está hablando de esto, pues hay un camino, ¿no? hay veces, Lourdes,
que mucha humanidad, y todos lo hemos padecido, esa situación en la que se está tan sumergido en la incomprensión, la poca gratitud de quien te rodea, que a veces incluso ni te planteas amarte a ti mismo, sino odiarte precisamente por no ser capaz de hacer felices a los demás. Y eso pasa con tanta frecuencia aquí en Singapur. Claro, pero fíjate que ese sufrimiento, sin que haya que justificarlo, porque en una sociedad avanzada, tal vez dentro de por cientos, 500, 1000 años, que será justamente ese amor que comentaba Lourdes, que se nos ha de enseñar desde el principio, pues el que debe de guiar, digamos, a toda la sociedad. Pero hoy en día, justamente ese sufrimiento es el que conduce realmente, a través de la crisis, conduce justamente a ese camino tan angosto entre la dualidad de los opuestos. Porque si hay algo que estoy de acuerdo esencialmente hoy contigo, Juan, como siempre estoy en casi todo de acuerdo, esto es en algo que has comentado que habría que explicar, y lo explico muy brevemente, cuando has comentado del agua del olvido. Cuando Juan habla de que todos bebemos del agua del olvido, se refiere que cuando nacemos olvidamos nuestra esencia Exacto. esencial y, digamos, si nos identificamos ya con nuestra encarnación, con nuestra manifestación, con todo aquello que empezamos a aprender con nuestro entorno desde que nacemos. A eso se refiere. Ujú. Entonces, aprovechando, y después lo has vuelto a comentar, y claro, y me ha venido la idea de que realmente la confusión más importante cuando vivimos confundidos y por lo tanto vivimos en un estado de sufrimiento, no de presencia, es porque pretendemos o necesitamos convertirnos en algo distinto de lo que realmente somos. Cuando realmente, y ahí voy, enlazo con tu argumento, Juan, a lo que venimos es a recordar. Y dirás, bueno, vale, muy bien, sí, pero recordar que, pues, más que recordar, porque esto no es un ejercicio mental, sino es un recuerdo experiencial. Pues experimentar que Experimentar. debajo de todo el ruido hay silencio. Fíjate, ya con eso ya estaría todo dicho. Pero es que también debajo del miedo lo que hay es apertura. Y debajo de estos personajes que comentas que suben al escenario sin papel alguno, que es así realmente, que ese papel se va escribiendo a posteriori, no Ujú. con, ¿sabes? Debajo de ese personaje lo que realmente hay es presencia en potencia. Y debajo también de ese daño que muchas veces se inflige, lo que hay en su esencia es un ser que nunca dejó de querer ser inocente. Por lo tanto, cuando todo esto se empieza a ver, aunque sea solamente por un instante, algo comenzamos a cambiar el mundo, porque el mundo se cambia desde nuestra conciencia, de nuestra pequeña conciencia. Y únicamente por agregación veremos cómo cambia el mundo, aunque no lo pretendamos, ¿no? Sí, Amén. sí, 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 sí. Así es, así es. Así es, Hay así que, es. tenemos que llegar amarnos y bueno, recordar, reconocer ser, Claro. reconocerse, reconocerse. Y a veces el recordar ayuda mucho simplemente viendo imágenes. Por ejemplo, a mí con la geometría sagrada me ayuda un montón. Me reordena el alma, ¿no? Cuando ordenamos el alma fluimos mejor. Y son cosas que el ser reconoce, porque fuera de la energía, fuera de aquí, es geométrica, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Bueno, pues Bien. finalizamos ya el programa de hoy, que nos hemos pasado un poquitín porque hemos empezado un poquito más tarde. Pero bueno, ¿alguna frase final? Por supuesto que atraviesa la palabra confía necesariamente, ¿no, Juan? Es confiar en todo eso hermoso que encierra todo hombre y toda mujer, todo hijo de la humanidad. Confiar, seguro que sí. Claro, no puede ser de otra manera. Confía. Confía. Nos Confía. vemos el miércoles que viene. Muchas gracias Venga, por ser.
Pues muy bien. Pues ha dado de sí este tema. ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía.